días, hermanos. Un gozo vernos nuevamente otro domingo para alabar al Señor. Hoy vamos a empezar una nueva serie. No solamente empezamos a leer Romanos al principio, sino que también vamos a empezar a estudiar la primera carta de Pedro. Nos reunimos alrededor de su palabra, porque su palabra es inseparable de Él. Entonces, nos reunimos alrededor de su palabra. La palabra leída, la palabra orada, la palabra cantada y ahora la palabra predicada. Vamos a estar en Primera de Pedro a partir de hoy y por los próximos 16 domingos aproximadamente, si Dios nos lo permite, vamos a estar ahí. Así que vayan abriendo Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver los versículos 1 y 2 hoy. Si le escribieras a personas que sufren, ¿qué les escribirías? Digo, si tuvieras que mandar una carta, un mail, a personas que sabes que están sufriendo, a hermanos, a cristianos que sabes que están sufriendo, ¿qué les dirías? Probablemente la mayoría de nosotros intentaríamos escribir palabras de consuelo, de ánimo, de esperanza. Sin duda, Pedro hace esto en esta carta, porque si hay algo que tenemos que saber sobre esta carta es que le está escribiendo a gente que está sufriendo. Los receptores originales, la audiencia original de esta carta estaba sufriendo. Pero las palabras de Pedro no son las típicas palabras de consuelo, de ánimo y de esperanza que esperaríamos tal vez. No son las palabras genéricas de consuelo que tal vez hubiéramos escrito nosotros. En realidad son palabras impactantes, son sorprendentes. De hecho, esta carta es impactante de arranque por el mismo hecho de que la haya escrito Pedro. El hecho de que este hombre, que en algún momento de su vida negó a su Señor y que ahora como apóstol de Jesucristo les escriba esta carta tan llena del Evangelio como está, eso de por sí ya es impactante. Y eso en sí mismo es un argumento. Eso en sí mismo ya comunica algo, ya nos dice algo. Eso ya nos habla. Nos habla sobre el asombroso poder transformador del Evangelio de Jesucristo. Lo cual no es casual. Es muy significativo porque tiene mucho que ver con el mensaje de la carta. El mismo hecho de que estas sean las palabras de Pedro ya nos demuestra algo de lo que solamente la gracia de Dios puede hacer. Lo cual, como vamos a ver a medida que avancemos, es relevante para el mensaje de esta carta. Pero su autoría no es lo único que la hace sorprendente. Esta carta es sorprendente e impactante también por su contenido, por supuesto. Esta carta es mucho, mucho más que unas simples palabras de consuelo. Es mucho, mucho más que simplemente una mano sobre el hombro de los que estaban sufriendo. Porque esta carta en realidad es un llamado a la acción. Hay un gran imperativo en esta carta. Hay una orden de marcha. Y eso es gran parte de lo que la hace asombrosa. Porque no es lo primero en lo que pensamos en decirle a la gente que sufre. Pero tal vez eso era exactamente lo que esa gente que estaba sufriendo necesitaba escuchar. Porque, piénsenlo por un momento, ¿qué te hace el sufrimiento? Digamos, ¿qué es lo que te provoca el sufrimiento? Cuando estás decepcionado, cuando estás desanimado, herido, temeroso, o estás enfermo, ¿cuál es la tentación? Examina tu corazón. ¿Cuál es la tentación cuando sufrís? Te voy a decir cuál es. Puedo decirte cuál es porque es la misma que la mía y la misma que todos. La tentación cuando sufrimos es a compadecerse de uno mismo, es a encerrarse en uno mismo. La tentación es pensar en el propio problema como si fuera todo el mundo y no salir de ahí. La tentación es volverse demasiado egocéntrico, demasiado egoísta, demasiado autoconsciente. Y aunque lo hagamos una y otra vez, sabemos que no funciona. Vos en el fondo sabés que ensimismarse no funciona, que no te lleva a ningún lado. Solamente va a intensificar ese egocentrismo y al final terminás sufriendo tu propio sufrimiento. No sé si me explico. Padeces tu propio padecimiento en un bucle
interminable de autocompasión. Porque somos muy buenos preocupándonos por nuestros propios problemas. Esa es la tentación de nuestros corazones cuando sufrimos. Entonces Pedro hace algo que demuestra una maravillosa sabiduría pastoral. La agarra a estas personas que están sufriendo y las impulsa más allá de las barreras de su sufrimiento. Les da una visión de algo más grande que las cosas por las que están pasando. Y los llama a considerar a dónde fueron atraídos por la gracia del Señor Jesucristo. Les da una visión, un llamado para cada aspecto de sus vidas, que influye en cada aspecto de sus vidas. Y en eso hay esperanza, en eso hay consuelo. No es una mano en el hombro, es la esperanza, el ánimo, el consuelo más reales que ellos hayan visto alguna vez en sus vidas. Es un consuelo y una esperanza tan reales que es como si pudieran tocarlas, como si pudieran olerlas, saborearlas, como si pudieran sentir la brisa de esa esperanza en sus caras. Pedro les da verdadero ánimo, verdadero consuelo al decirles algo como: sí, están sufriendo, lo sé, pero ahí no se termina la vida, ahí no se termina el mundo. El sufrimiento no es todo lo que hay más, hay algo más grande de lo que son parte, de hecho. A veces me encuentro orando con todo este drama encima, después de haber estado autocompadeciéndome, después de haber estado sufriendo mi propio sufrimiento, ensimismado, encerrado en mí mismo, y siempre en ese momento me acuerdo de la historia de Jonás, cuando la calabacera que le estaba tapando del sol se seca, entonces él se enoja profundamente, se frustra profundamente y le dice al Señor que lo mate, que le quite la vida. Y entonces el Señor le responde algo como: ¿tanto te vas a enojar por una planta? Muchas veces me siento así. Y cada vez que recuerdo ese pasaje, en esas situaciones, como si el Señor me estuviera diciendo: bueno, sí, ya sé que sufrís, pero ya, ahora levántate y hacé lo que estás llamado a hacer, porque todavía hay necesidad y porque todavía estoy en mi trono. Y de alguna manera, ese es el mensaje de 1 de Pedro. El mensaje de 1 de Pedro es para gente que sufre y de alguna manera es un consuelo, pero principalmente es un llamado. O en realidad es un consuelo que viene a través de un llamado. El mensaje de 1 de Pedro, la línea melódica, si se quiere, es esta: vivan en santidad como extranjeros elegidos, soportando el sufrimiento de la presión y la alienación social, motivados por la gracia del presente y por la esperanza futura, por la esperanza para el futuro, para la expansión del conocimiento de la gloria de Dios. Lo digo de nuevo, creo que este es el resumen de esta carta. Vivan en santidad como extranjeros elegidos, soportando el sufrimiento de la presión y la alienación social, motivados por la gracia del presente y la esperanza segura del futuro, para la expansión del conocimiento de la gloria de Dios. Ese es el resumen, y es un llamado. Y vamos a ir descubriendo todo esto a medida que avancemos en la carta, pero no es difícil verlo igual. Es fácil, porque es un mensaje muy, muy, muy consistente a lo largo de toda la carta. De hecho, como vamos a ver, muchos de estos elementos ya están presentes desde el saludo, desde nuestro texto, desde los primeros 2 versículos. Así que ahora vamos a leer nuestro texto, teniendo en cuenta estas cosas. Vamos a leer nuestro texto, vamos a comenzar 1 de Pedro, vamos a sumergirnos en 1 de Pedro. Versículos 1 y 2. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Amado Padre y Señor, te damos gracias. Gracias por tu infinita misericordia, por tu infinita gracia. Señor, te pedimos que nos asistas en este momento, que nos permitas comprender las verdades de este texto, para que la gracia y la paz que estas verdades contienen puedan aplicarse a nuestras vidas por medio de tu Espíritu. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pedro hace algo en estos primeros versículos que enseguida se ha convertido en un tema recurrente en toda la carta, porque él una y otra vez les va a recordar a su audiencia, a estas personas, quiénes son. Les va a recordar constantemente quiénes son, cuál es su verdadera identidad. Y ahí está nuestro punto para hoy. Este es el punto de este texto.
Este es mi objetivo, esto es lo que pretendo con este mensaje, porque creo que es el punto central del texto, estos 2 primeros versículos. Lo que espero con este mensaje es que hoy nosotros recordemos nuestra identidad en Cristo. La medida en la que Pedro avance en este saludo y que les recordaba su identidad a estos antiguos cristianos sufrientes, nosotros también vamos a ir recordando nuestra propia identidad, lo cual es especialmente importante y significativo para los que sufren, porque el sufrimiento te hace olvidar. A veces el dolor, por lo que sea que estés atravesando, es tan intenso que te produce una especie de amnesia de identidad. No ves claramente, no pensás claramente y simplemente te olvidas de quién sos. Las personas en las iglesias a las que se dirige Pedro, concretamente, específicamente, estaban sufriendo persecución. Ese es el tema de su sufrimiento, persecución. Todavía no era una persecución formal, como iba a ser un poco de tiempo más adelante, pero sí ya era una presión social muy, muy fuerte, muy hostil. Ellos estaban padeciendo una gran alienación social. Por su nueva vida como cristianos empezaron a desencajar de sus culturas, de sus sociedades, de sus comunidades. Entonces eran alienados y eran hostigados y eran perseguidos. Ellos estaban sufriendo eso. Entonces Pedro les escribe a los que están pasando por esos sufrimientos y lo primero que hace es recordarles la identidad que ellos tienen en Cristo. Les recuerda quiénes son como hijos de Dios. Él menciona los lugares donde están, menciona el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, que son diferentes regiones de todo un territorio que se llamaba Asia Menor. Y que esa era una parte donde la cultura griega había penetrado especialmente bien y donde había mucha diversidad cultural. Así que ahí había todo tipo de iglesias, había todo tipo de congregaciones. En toda esa zona, en esas regiones, había iglesias que eran casi exclusivamente gentiles, había iglesias que eran casi exclusivamente judías, había muchas iglesias que eran bastante mixtas también, pero todas tenían algo en común. Todas ellas estaban sufriendo esta persecución social y estaban sufriendo. ¿Dónde se encuentra la verdadera seguridad? ¿Dónde busco esa sensación interior de bienestar, interior que mi corazón tanto anhela, que mi corazón tanto quiere? ¿Qué me da estabilidad cuando todas las cosas a mi alrededor no son estables? Esta carta está escrita para personas que están sufriendo. Y si uno es que está sufriendo justo ahora, lo que es sumamente probable, entonces es posible que sufras pronto. Eso es algo de lo cual podemos estar seguros. Quizás sea algo en el trabajo, quizás sea una enfermedad física, quizás sean dificultades económicas, quizás una pelea con un ser querido. Tal vez no sé exactamente cómo, pero de lo que sí puedo estar seguro es de que de alguna manera, en algún momento, tu mundo te va a parecer torcido, te va a parecer desordenado, inestable. En algún momento, de alguna manera, tu mundo va a tambalear y va a sentirse terriblemente inestable y vos vas a sentirte terriblemente vulnerable. Cuando eso pasa, cuando tu mundo se vuelve inestable, ¿dónde encontrás estabilidad? ¿Dónde encontrás seguridad? Fíjense en las palabras en este saludo. Hoy no nos vamos a enredar tanto, simplemente vamos a ir desglosando este saludo frase por frase para ver qué dice Pedro sobre la identidad de estas personas. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. Y vamos a parar ahí por ahora, porque acá tenemos 2 palabras que son clave. Tomen nota en sus mentes, resalten estas palabras, porque estas palabras son clave para este saludo, para este texto y también para toda la carta. A los expatriados elegidos. Expatriados elegidos. También puede traducirse como exiliados o extranjeros. Pero el punto es expatriados elegidos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, dice los expatriados de la dispersión y después nombra todas esas diferentes regiones, porque para este punto la iglesia ya había sido dispersa, ya había sucedido la persecución de Hechos 8, por la cual muchos cristianos huyeron de Jerusalén y se esparcieron por diferentes lugares. La iglesia ya no estaba solamente en Jerusalén, por lo que hay un sentido bastante literal en el que ellos eran expatriados, eran exiliados, eran extranjeros en los lugares donde estaban. Pero ese término en realidad tiene un sentido mucho más profundo que eso.
Sí, en un sentido literal eran extranjeros de alguna manera, pero Pedro tiene en mente algo más profundo con esta descripción. El término extranjeros elegidos es algo más que un estatus o una descripción de una circunstancia. Extranjeros elegidos era realmente un término de identidad. Ellos eran extranjeros. Independientemente de su etnia, de su ubicación geográfica, de su emigración, ellos eran extranjeros, como nosotros somos extranjeros. Porque si estamos en Cristo, ahora, aunque estemos en este mundo, pertenecemos a otro reino. No sé si han tenido la experiencia, no sé si lo han pensado o no, pero si sos hijo de Dios, estás llamado a una vida en esta tierra como extranjero. Así es nuestra vida en este mundo como hijos de Dios. Si estás en Cristo, este mundo ya no es para vos un lugar cómodo, como lo era antes. Porque ahora fuiste llamado por tu Señor a regirte por reglas diferentes. Tu corazón está impulsado por motivaciones diferentes. Servís a un rey diferente al que servías antes, que eras vos mismo. Tu objetivo ya no es establecer tu propio reino inestable y claustrofóbico, con la esperanza de llegar a ser lo suficientemente soberano como para conseguir lo que querés. Porque ahora fuiste bienvenido a ser ciudadano de otro reino. Por eso es que vas a tener estas experiencias en las que va a parecer que simplemente no encajás. No encajás en ningún lado en este mundo. Eso es lo que estaba pasando con ellos. No importa si eran el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, no encajaban en ningún lado. Y vos tampoco. Ya no encajás en ningún lado de este mundo porque operás con un conjunto de reglas diferentes, de estándares diferentes. Pero eso es gracia. Y esto es tal vez lo revelador. Esto es gracia. Pensá en esto. Fuiste elegido para tener la bendición de no ser parte de este mundo. Fuiste honrado con el hecho de ya no encajar más en este mundo. Fuiste bendecido para ser incomprendido en este mundo. Fuiste elegido para recibir la gracia de hacer las cosas de una forma en la que la manera normal en la que este mundo opera no tiene sentido. Porque fuiste bienvenido al reino de Dios. No deberías lamentarte por eso. No deberías ocultarlo. No deberías intentar encajar más. Porque esta experiencia como extranjeros que tenemos, hermanos, es una señal segura del hecho de que la gracia transformadora del Evangelio nos fue dada. Que tu corazón se aflija, donde los corazones de las personas de este mundo no se afligen, es algo maravilloso. Que tu corazón se regocije, donde los corazones de las personas generalmente no se regocijan, es algo grandioso. Que lo que es importante para vos sea totalmente diferente de lo que es importante para quienes no conocen al Señor, es algo fantástico. Y todo eso es gracia. Es gracia. Como la define un autor, es una gracia incómoda, porque no es fácil ser extranjero, pero es gracia. Extranjeros elegidos. Continuemos, fíjense lo que sigue diciendo. Según el previo conocimiento de Dios Padre. En esta descripción de su identidad, Pedro les dice que son extranjeros elegidos y todo lo que sigue a partir de ahora es sobre la naturaleza de esa elección, sobre cómo es esa elección. Va a detallar cómo son elegidos y para qué son elegidos. Extranjeros elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, según la presciencia de Dios Padre, puede decir algunas versiones. Esta presciencia no es simplemente que Dios observó, que simplemente Dios tuvo información sobre ellos en algún momento anterior. Para Pedro, la presciencia de Dios Padre significa que Dios los eligió según o en consonancia con su plan y su propósito eternos. Mucho antes de la formación del mundo, mucho antes de que Él formara un pueblo para ser suyo, desde la eternidad pasada. Todo fue y es iniciativa de Dios. Él los eligió por su propia iniciativa conforme a su plan eterno. Que sean elegidos significa que la iniciativa eterna de Dios operó en sus vidas. Pensá en eso también. Dios depositó su amor en vos antes de la fundación del mundo. Si sos un hijo de Dios, es porque Él te eligió desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, en sus decretos eternos, y porque eventualmente su elección, según su plan eterno, operó en vos. Cuando llegó el momento propicio, operó en vos. Eso implica que seas elegido.
La elección es según el previo conocimiento de Dios Padre. Todo esto también implica el hecho de que tenés un Padre que te conoce. Y Él conoce todo, de hecho, sobre vos y lo que te rodea. ¿Sabes lo que es eso? Ser conocido por Dios. Él te conoce, sabe todo sobre vos. Tenés un Padre que escribió cada aspecto de tu historia, de hecho. Cada aspecto de tu historia es parte de la operación de su gracia, la culminación de la obra que Él busca hacer en vos. Su providencia. Muchas veces cuando pensamos en la presencia de Dios, solo pensamos en nuestra conversión. Pero si la obra de Dios es progresiva y abarca toda nuestra vida, incluso nuestra glorificación, entonces la presencia de Dios es algo más grande que solamente el momento de la conversión. Está en toda tu vida como hijo suyo. Y puedes decirte a vos mismo, mi Padre lo sabe. Todo, respecto a todo. En cada lugar que te encuentres puedes decir, mi Padre conoce este lugar. Mi Padre conoce esta situación, esta circunstancia. Él sabe lo que me pasa. Porque todo lo que soy, todo lo que enfrento, ya fue escrito por Él. Está en sus manos. Si sos hijo de Dios, nunca vas a salir del círculo del conocimiento de Dios Padre. Lo sabe. Sabe todo sobre vos, todo lo que te rodea, todo lo que te incluye, todo lo que te involucra. Porque Él lo determinó todo desde antes de la fundación del mundo. De manera que en las cosas que te preocupan, en las cosas que te resultan misteriosas, en las cosas que te son difíciles de entender, Él está cumpliendo su propósito en vos. Su propósito eterno. Él lo sabe. En esos momentos en que no entendés, en los que te resulta difícil percibir su amor, en los que es difícil comprender su propósito, puedes consolarte con esas palabras. Él lo sabe. Aquel que marcó el rumbo de mi vida mucho antes de que respire por primera vez, por supuesto que lo sabe. Él conoce todo sobre nosotros. Extranjeros elegidos según el previo conocimiento de Dios. Mira lo que sigue. Por la obra santificadora del Espíritu. Vamos a ir viendo que toda la Trinidad de Dios está involucrada en esta elección. Extranjeros elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu. Sí, si estás en Cristo, el poder del pecado ya fue quebrantado. Si estás en Cristo, ya fuiste librado de su esclavitud, pero su presencia todavía permanece. Todavía hay pecado remanente en vos. Todavía está su influencia en vos, en tus miembros, en tu interior. Todavía puedes sentirlo, lo sabés, lo reconoces. Todavía hay influencia del viejo hombre, todavía hay influencia del pecado. Esta misma semana diste evidencia de eso muchas veces. En tus palabras, en tus decisiones, en tus pensamientos, en tus deseos, en tus luchas, en tus conflictos, en momentos privados, en momentos públicos. Vos sabés que demostraste que todavía hay pecado en vos. Entonces, ¿cuál es tu identidad? ¿Alguien que lucha con el pecado por sí solo, de manera que espera poder vencerlo con su fuerza? Pero no debería ser eso. Si sos un hijo de Dios, tu Salvador vino a vos en la presencia del Espíritu Santo y vive en vos, y obra en vos, y lucha por vos. Pablo dice en Gálatas 5 que ese espíritu que mora en el creyente lucha dentro suyo contra esa naturaleza pecaminosa. El Espíritu de Dios, por cuyo poder Jesucristo resucitó, es el mismo que habita en nosotros y que lucha contra el pecado remanente por nosotros y en nosotros. Entonces, si estás en Cristo, no solo sos una persona que lucha impotentemente con el pecado que reside en sus miembros. Si sos hijo de Dios, estás siendo transformado progresivamente por su gracia, por el poder de su Espíritu que habita en vos. Y no hay alternativas. Esto no es algo que puede suceder o no. Si estás en Cristo, si sos un hijo de Dios, es así, es un hecho. Estás siendo transformado progresivamente por su gracia, por la potencia de su Espíritu. Y Él no se va a apartar de la obra de sus manos hasta que el día en que esté terminada, hasta el día en que esté hecha. Hasta que haya sido completamente transformado a la imagen del Señor Jesucristo. Si hay vida espiritual en vos, Él no te va a dejar. ¿Saben lo que eso significa? Esposos y esposas, eso significa que hay esperanza para su matrimonio. Porque el poder transformador del Espíritu de Dios está en ustedes, obrando a su favor, para conformarlos progresivamente a la imagen de Cristo. Significa que hay esperanza para los conflictos relacionales.
Significa que hay esperanza para tus luchas, tus pensamientos, tus deseos. No importa lo oscuro, lo perverso que te parezca. Hay esperanza. Hay esperanza para tu lujuria, para todos tus pensamientos sucios. Hay esperanza para tu orgullo, para tu envidia. Hay esperanza para tu avaricia. Hay esperanza para los pecados que parecen imposibles de vencer. Hay esperanza para esos patrones pecaminosos que ahora parecen una cárcel. Hay esperanza porque no estás solo en esa guerra. Porque si estás en Cristo, Dios vino a vos en el Espíritu Santo. Y Él, con el infinito poder de su gracia, lucha por vos, transformándote progresivamente, día tras día, año tras año, con la garantía de que va a seguir haciéndolo y no te va a dejar hasta que la obra esté completa. Extranjeros elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu. Siguiente frase, para obedecer a Jesucristo. No solo fuiste llamado a una vida como extranjero, no solo tenés un Padre que te eligió desde la eternidad y conoce todo de tu vida, no solo la gracia transformadora de Dios está obrando en vos en el Espíritu Santo, sino que también fuiste llamado a una nueva forma de vida. Fuiste llamado a una vida radical, como parte de esta elección. Esto es parte de la elección. El hecho de que ya no te gobiernen tus deseos, el hecho de que ya no te gobiernen tus emociones, el hecho de que ya no seas dueño de tu propia vida, es parte de esta elección. Fuiste llamado a someter todo lo que sos, todo lo que tenés al señorío de Jesucristo, y ese es el llamado más alto, más honorífico que podrías recibir. Esta elección del Dios Trino, con la que fuiste bendecido, incluye el sometimiento en obediencia al señorío de Jesucristo. Y eso también es gracia. Nosotros nunca vamos a entender el llamado de Dios a obedecer hasta que entendamos que la obediencia en sí misma es parte de la recompensa. La obediencia en sí misma es gracia. En el Evangelio, la obediencia no es un medio para una recompensa. La obediencia es la recompensa que nos fue dada no por méritos propios, sino por los méritos de Cristo. Que sea un hijo de Dios, que haya sido llamado, elegido para ser parte de lo que Él está haciendo en esta tierra como un extranjero, que haya sido librado de la esclavitud de mi agenda, la esclavitud de hacer las cosas a mi manera, eso es gracia. Fui librado de una de las esclavitudes más tiránicas, la esclavitud de mis propios deseos, de mis propias maneras. Qué gracia tan grande es esa. ¿Qué motiva tus acciones, tus decisiones? ¿Aceptás el señorío de Jesucristo, el claro llamado de su palabra, y lo haces con un sentido de privilegio? ¿Lo haces siendo consciente de que la obediencia es un privilegio, es una gracia? Extranjeros elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Sigue la siguiente frase, ser rociados por su sangre. Esta es una imagen del Antiguo Testamento. Pedro usa una imagen del Antiguo Testamento que se refiere a purificación y perdón. Por supuesto que esto es parte de nuestra identidad. Por la sangre derramada de Jesucristo en la cruz, como la de un cordero sacrificial, por la sangre derramada de Jesucristo como sacrificio por los pecados, podemos presentarnos ante Dios posicionalmente justos, posicionalmente santos. Sin embargo, debido a la presencia constante de pecado en nosotros, necesitamos perdón y necesitamos purificación todos los días. Y tenemos una esperanza maravillosa en cuanto a esto. Que no importa cuán profunda sea tu lucha, no importa cuán grande sea tu fracaso, no importa cuántas veces tropieces, no importa cuán grande sea tu debilidad, por la sangre de Jesús que es rociada sobre vos, hay perdón y hay purificación constantes. Ya no tenés que huir más. Ya no tenés que huir con miedo de la presencia de Dios, a esconderte, como le hicieron a Adán y Eva en el Edén roto. Gracias a la sangre derramada de Cristo, gracias a la sangre de Jesucristo en el Evangelio que es rociada en vos, sobre vos, ahora podés correr hacia Él y no de Él. Por la sangre de Jesucristo que es rociada sobre vos, podés correr hacia Él y recibir de nuevo su perdón y de nuevo ser purificado. Ahora y después, más tarde y mañana y pasado y el miércoles, y por su sangre que es rociada sobre vos podés recibir perdón y purificación constantemente todos los días, una y otra vez. En Él hay perdón, en Él hay purificación. ¿Estás huyendo vos? ¿Te escondés en tu culpa? ¿Te escondés en tu vergüenza? ¿Huís del único lugar en el que realmente hay purificación y perdón?
Pensá en esta identidad. Si sos realmente cristiano, si estás en Cristo, si sos un hijo de Dios, fuiste elegido para ser parte de la obra de un reino que no es de este mundo. Sos un extranjero. Sos hijo de un padre que lo sabe todo porque él mismo escribió cada aspecto de tu historia. Sos objeto de la gracia perseverante, inquebrantable y transformadora del Espíritu en vos, que no te va a dejar hasta que la obra esté completa. Fuiste elegido para ser parte de algo más grande que las pequeñas fronteras de tu vida, para someter todo lo que sos y todo lo que tenés al señorío de Jesucristo. Y fuiste bendecido con un perdón y una purificación continuas, diarias. ¿Qué les escribe Pedro a estos cristianos que sufren? Bueno, por ahora les recuerda su identidad. Extranjeros elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados por su sangre. Personas que han sido favorecidas para ser ciudadanos de un reino celestial por la obra trinitaria de Dios en la elección del Padre, la santificación del Espíritu, en la redención del Hijo, redención que incluye la obediencia y el perdón. Esto es lo que son, hermanos. Eso es lo que sos, si sos hijo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿vivís como si creyeras esto? ¿Vivís como si realmente esta fuera tu identidad? De nuevo, esposos, ¿esta identidad moldea la manera en que le responden a sus esposas? Esposas, abrazan la identidad esta identidad cuando se sienten tan dolidas por algo que su esposo hizo que también quieren herirlo. Se aferran a esta identidad cuando pierden el trabajo, cuando no saben cómo van a pagar las cuentas y se preguntan, ¿qué estará haciendo Dios con todo esto? Se aferran a esta identidad como padres cuando se enfrentan a la férrea voluntad de un nenito o una nenita que parece inflexible y que no quiere obedecer. Se aferran a esta identidad cuando se sienten solos en el trabajo porque comparten cosas con gente que ustedes no pueden tener nada que ver. ¿Esta identidad les da descanso cuando se van a dormir? Nos falta la última frase. En este saludo Pablo les dice, a ustedes que son todo esto, la gracia y la paz sean multiplicadas. Entonces, para terminar, siendo fin al texto, les digo esto. Y es una confesión en realidad. Esta es mi oración al Señor. Es decir, ¿cuál es mi oración al Señor por ustedes? Que la gracia de estas verdades y la paz de estas verdades puedan brindarte, se multipliquen día tras día. Que nunca pierdas tu identidad. Que nunca olvides quién sos en Cristo. Que nunca busques la seguridad que anhelás donde no está, en los lugares incorrectos. Que descanses en la gracia que recibiste. Porque puedes estar seguro de que esa gracia que va a completar su obra no te va a dejar. Y que todo eso te dé paz. Ahora, si después de haber escuchado todo esto te diste cuenta de que nada de esto en realidad es parte de tu vida, de que nada de esto es parte de tu experiencia, entonces todavía estás a tiempo de venir a Cristo. Estás a tiempo de arrepentirte y de creer en Cristo, como aquel que fue el sustituto de tus pecados, aquel que se entregó, que recibió la ira de Dios Padre, la ira santa de Dios Padre en tu lugar. Oremos. Amado Padre, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por esta inmensa misericordia, este inmenso amor que hemos recibido en este llamado, en esta elección tan alta, tan honorífica, Señor. Te pedimos que nos ayudes a entender cuál es nuestra identidad por medio de Cristo en el Evangelio. Que nos ayudes a entender lo que significa. Que nos ayudes a entender qué significa ser extranjeros, qué significa ser elegidos por el previo conocimiento de Dios Padre, por la santificación del Espíritu y por la redención del Hijo. Ayúdanos, Señor, a entender y a vivir a la luz de la identidad que ya hemos recibido por medio del Evangelio. Ayúdanos a creer estas cosas y que toda nuestra vida, todas nuestras decisiones, toda nuestra manera de ver las cosas sean un resultado de entender estas verdades. Ayúdanos, Señor, a que la paz nos sea multiplicada por consecuencia de entender estas verdades. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.